¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Mucho gusto verles. Juana, ¿tu hijo cómo se llama? Armando. Joana, suegra, bienvenida. Evelyn, nos da gusto. Por acá Jessie, Yani, tía, Caleb, prima. Todos bienvenidos. Don Juan, damos gracias al Señor que Él nos permite estar una vez más como iglesia reunidos en su nombre. Este es nuestro culto de adoración y vamos a dar inicio al sermón en esta mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan? No. De la iglesia. Como decía Chabelo, una espantosa X. Estamos hablando del tema de la iglesia, ¿verdad? Hemos estado tratando algunos temas importantes sobre lo que es la iglesia, la función, el estado en el cual nos encontramos cada uno de nosotros, en qué posición estamos, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Bien, yo espero que haya sido ¿Me pasas el micrófono? Perdóname. No, entonces así déjalo. Así lo dejamos. Así está bien. Estamos ahí lo hace ahorita. Gracias, David. Quizás ustedes se pregunten por qué es que estamos viendo estos temas. Gracias. ¿Por qué es que estamos viendo estos temas? De la iglesia. Gracias, David. Y bueno, es para nosotros importante el hecho de que cada uno de nosotros sepamos la función que tiene cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo, ¿ok? Ya vimos que la iglesia es un solo cuerpo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que a unos dio el don de pastores, ministros, evangelistas, diáconos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien, entonces conforme a ese orden dijimos que ¿cómo es que yo voy a saber cuál es mi rol dentro de este círculo si yo no comienzo a trabajar en este círculo? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que se necesita para que tú comiences a trabajar dentro de este círculo? Bueno, el primer punto es que tú conozcas el Evangelio de Cristo tal y como las Escrituras lo citan, ¿sí? Lo enseñan. Misma predicación o mismo sermón que ya lo dimos, y al parecer por ahí les llegó el link en el cual a doña Vicky se me olvidó grabarla y era la idea, pero bueno, grabamos el sermón que Sergio dio aquí a los varones, así es de que si tú sabes, si tú ya escuchaste este tema o si tú estuviste aquí presente, te das cuenta de lo que es el Evangelio de Cristo, ¿sí? Bien.
dentro de la membresía de la iglesia, voy a poner aquí. ¿A qué le suena la palabra membresía? Un cuerpo. Que perteneces a cierta junta o algo así, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? Entonces ya vamos a hablar ahora de los que están dentro del círculo que es la iglesia, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito, voy a extender y cuáles son las obligaciones, deberes, privilegios y riesgos. Dijimos que hablamos ya de los riesgos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dijimos, estar dentro de la membresía va a costar trabajo porque es donde justamente el cuerpo hace fricción, es donde hay un calentamiento, ¿sí? Es donde hay un roce de caracteres, de talentos quizás, en los cuales tú vas a tener que identificar perfectamente bien en cuál está, ¿sí? A lo mejor a uno les toque ser manos, otro les toque ser pies, otro les toque ser ojos, ¿sí? Oídos, boca, ¿sí? Y no por el oído y boca es que vamos a ser chismosos, ¿verdad? Nada más es que vamos a usar la palabra de Dios para el buen funcionamiento de su iglesia, de su cuerpo, ¿ok? Bueno, nuestro texto base es Efesios 5, vamos para allá. Efesios 5. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27 otra vez. Nosotros estábamos llevando un tema seriado de la primera carta de Pedro, pero hicimos esta pausa para los que están llegando ahorita puedan saber qué es la iglesia. ¿Sí está bien? Entonces, vamos a leer esta parte. ¿Ya están ahí? Efesios 5, del 21 al 27. ¿Ya están? Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, dice así, es su cuerpo y Él es su Salvador. Muy bien, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ese es el objetivo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amoroso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, gozoso, Señor, porque nos has salvado, porque nos has rescatado, porque, Señor, tú has pagado ese precio tan grande por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por cada uno de los que tú has predestinado y apartado para tu gloria. Seguramente todos los que estamos aquí, Señor, hemos pecado en gran manera. Esta semana ha sido una semana de trabajo en la cual hemos pecado y nos acercamos como tu pueblo, Señor, para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, refugiándonos en esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó y está sentado a la diestra del Padre.
intercediendo por cada uno de nosotros, y ha pagado ese precio que nosotros con nada de este mundo podríamos pagar. Conscientes de esto, estamos presentes en este lugar, sabiendo a lo que hemos venido, a que tu palabra, Señor, lave nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes, y nos permita, Señor, desarrollarnos como individuos temerosos de tu nombre, Señor, como hombres y mujeres que conocemos tu palabra, que sabemos lo que tú demandas así de nosotros, y sabemos, Señor, que cada cosa que vamos a hablar el día de hoy seguramente, muy seguramente confrontará nuestra vida, quizás expondrá algún pecado de nosotros, pero, Señor, finalmente el propósito es que nosotros estemos listos para que en el día de tu venida, Señor, podamos presentarnos delante de ti, Señor, como esta iglesia gloriosa, sin mancha, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites. Ayúdanos a estar conscientes de que no venimos a socializar, ni venimos a sentirnos mejor, sino que seguramente tu palabra redarguirá nuestro corazón y tratará con asuntos grandes en nuestro corazón, los cuales tenemos que tratar de nosotros, de esforzarnos en tratar de dejar muchos pecados, y seguramente también de conducir nuestra vida hacia ti. Oramos por nosotros, por los otros hermanos en las iglesias que están en este día adorando tu nombre, y pedimos que, Señor, todo temor, y que tu palabra sea quitado, todo temor, y que tu palabra sea expuesta con fidelidad hacia los que desean verdaderamente buscar de ti, Señor. A ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya hemos hablado de lo que incluye la tarea de la iglesia un poco, pero cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, vamos a Hechos, por favor, Hechos capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de iglesia es la que Dios desea que seamos, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de iglesia que Dios desea que seamos? ¿Cómo nos vamos a desarrollar cultos en la iglesia, con nuestros hermanos. Dijimos la semana pasada que esto es un culto de pecadores arrepentidos. Yo espero que todos estén aquí y ya se hayan arrepentido de sus pecados. Y bien, el proceso, como bien vimos en el Evangelio, en el sermón que Sergio nos hizo favor de exponernos, dice, aprendimos que el proceso de la salvación va a ser gradual, no puede ser instantáneo, ni podemos cambiar con una simple oración, con un simple acto, ¿sí? Esto Dios irá santificando tu vida. Entraste a un proceso en el cual dolerá. Si ustedes observan a esta pequeñita que está aquí atrás, ella estaba más chiquita, ¿no? Pero cuando ellos empiezan a crecer, cuando un niño empieza a crecer, en el momento de caminar, ¿qué sucede? Va aprendiendo primero a gatas, ¿no? Algunos aprenden a gatas, algunos no gatean, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya dan sus primeros pasos? ¿Cómo andamos los papás atrás de ellos? Andamos vigilándolos, ¿verdad? De tal manera en que no queremos que ellos se golpeen, ¿verdad? No queremos que ellos se lastimen. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que, sin duda, tú y yo nos golpeamos y crecimos con golpes, ¿cierto? Con un golpecito,
Yo bien recuerdo cuando mi hijo estaba creciendo, mis hijos crecen, teníamos una mesa que la mesa era un vidrio grueso, y cuando ellos se paraban siempre lo que le vigilábamos era la cabeza, ¿no? O el filo, cuando pasaba corriendo le estás librando, o tapas la mesa, ¿no? Para que no te la quiebren, para que no se quiebre el niño la cabeza ahí, ¿verdad? Pero siempre cuidamos de que el niño vaya caminando o aprenda a caminar sin golpes, ¿verdad? Pero lo cierto es que 1 o 2 trancazos buenos se los va a llevar, ¿verdad? ¿Nos va a doler? Pues sí nos va a doler, porque nos duele porque somos los papás y no queremos que les pase nada, ¿verdad? Sin embargo, con los golpes aprendemos, y muchos ya somos grandes, ya aprendimos a caminar, pero durante la vida seguimos recibiendo muchos golpes, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero bueno, vamos a hablar ahora sobre la membresía de la iglesia. ¿Es importante la membresía de la iglesia? Esa es la pregunta que vamos a contestar en esta mañana. ¿Cuál es su función de la membresía? Y tocaré algunos puntos que van a entornar los dos. Nada más vamos a describir 2 puntos, nada más vamos a tocar 2 puntos. Sin embargo, yo espero que dentro de esos 2 puntos podamos abarcar lo más posible. ¿Está bien? Dice así Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Ya están ahí? Hechos 2. Hechos 2, del 42 al 47. Quiero que pongan atención bien en cada palabra que vamos a leer, porque conforme a esto es que vamos a describir la función de la iglesia. ¿Está bien? Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero mencionar para introducirme al tema es que la iglesia de Cristo, hermanos, es la familia de Dios. Este círculo que tú ves aquí es la iglesia de Dios. Todos los creyentes, hermanos y hermanas, somos de un mismo Padre que nos ha engendrado, y es Dios quien hizo esta obra, y esta obra de la iglesia es hermosa. Yo no sé qué tanto tú te habías detenido a contemplar la iglesia, y si acaso había pasado por tu mente ese pensamiento, este pensamiento de decir, es que la iglesia es hermosa. Me gozo estar con mis hermanos, me gozo estar en la iglesia, me gusta estar ahí. Pero cada uno de nosotros somos parte de un solo cuerpo, ¿sí? Este cuerpo representado de este muñequito, hay una parte de ti aquí en este lugar, ¿sí? Cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Uno de ustedes es mi brazo derecho, otro de ustedes es mi brazo izquierdo,
otro es el miembro el ojo de los demás. Cada uno de nosotros estamos unidos con un vínculo que va más allá de este estado de la eternidad, ya que permanece desde ahora y va a permanecer por siempre, ¿sí? Nosotros como pequeña iglesia vamos a vivir para siempre. Miren, es muy posible que unos partamos antes que otro, ¿sí? Es lo más seguro, ¿sí? Que uno a lo mejor se nos adelante, otro se quede, muchos nos vamos a quedar, pero finalmente para lo que Dios nos tiene aquí es prepararnos como un solo cuerpo, porque lo seremos cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, cada uno de nosotros estamos unidos con un vínculo que va más allá de lo que imaginamos. Unidos, entonces, por este vínculo del Espíritu, Dios, somos llamados a tener una misma mente y un mismo corazón. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen que menciono la palabra una misma mente? Porque la palabra del Señor es una sola. Y el evangelio que nosotros prediquemos a los demás tiene que estar centrado en el evangelio de Cristo. Todas las verdades de Cristo que tú platiques con otros deben estar fundamentadas en la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el evangelio grabado tal y como es, para que nosotros al compartir con otra persona lo que nosotros sabemos sea de manera consciente en lo que el evangelio dicta y no lo que nosotros pensamos que la Biblia quiere dar a entender. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si tú sabes y tú conoces el evangelio, entonces tú puedes ser una persona apta para poder enseñar a otros, discipular a otros, predicar el evangelio a otros, cuando tú conoces bien las verdades de Cristo. Ahora bien, nosotros necesitamos vernos unos a otros como una parte que yo necesito. Por eso es tan importante, yo decía la semana pasada, que si fulanito o sultanita te caen así como que no me cae muy bien, Cristo en su palabra dice lo contrario. Dios enseña que tú eres necesario para mí y yo soy necesario para ti, aunque tú o yo no lo queramos. Todos somos parte de un solo cuerpo. Entonces, esa parte, tú eres, hermano mío, la parte del cuerpo que yo necesito. Así como necesito mis uñas, necesito mis dedos, mi piel, de igual manera yo necesito a mis hermanos para ser un solo cuerpo en Cristo. ¿Okay? Dios ha diseñado esto. Dios ha creado a la iglesia no meramente como un grupo de personas reunidas cada 8 días para hacer cosas en común, sino como un cuerpo, como una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y la gracia que nos da nuestro Dios. Esto es como una sociedad o una nación cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y bajo ese panorama es que yo quiero que tú contemples la iglesia en este día, ¿sí? Estamos en este círculo perfecto cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso nos debe llenar de mucho gozo y nos debe animar a no solamente venir, estar e irnos, sino venir, estar y que tú puedas, miren, el crecimiento de la iglesia es cuando tú te quedas un poquito y te vas con tu hermano y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué te habló Dios en esta semana? ¿Me puedes enseñar algo de lo que Dios te ha dado? O de plano que tú lleves tu Biblia y, primita, fíjate que Dios, hermano, fíjate que Dios me habló esto en la semana y te lo quiero compartir. Ese es el crecimiento de una iglesia que verdaderamente se ayuda mutuamente
que estamos preocupados por la necesidad del otro, que cuando te es posible tú puedas dar una ofrenda, y si no puedes dar una ofrenda, a lo mejor puedes orar y unas palabras, las que Dios ponga en tu corazón. Pero lo triste es que hoy en día este concepto de la iglesia se está perdiendo. La práctica de congregarse domingo tras domingo y otros días entre semana se está considerando últimamente como anticuado. Ahora bien, con esto yo no estoy tachando, hermanos, quiero dejar bien claro que no puedas tú escuchar un buen sermón por las redes sociales. Bendito sea Dios, porque tenemos hermanos muy amados que nos han enseñado muchísimo por medio de las redes sociales y que han ayudado mucho a la orientación de la iglesia, y que tú puedes seguir y que tú puedes escuchar entre semana y que tú puedes contemplar la palabra de Dios a la luz de cómo ellos predican. Pero lo cierto es que cada vez que tú te enajenas de la iglesia, te estás perdiendo de estar con el cuerpo de Cristo. Y ahorita voy a detallar un poco más esto. Se piensa que la membresía de la iglesia no es necesaria o no es útil, y que debemos considerarlo como algo del pasado, algo como anticuado, algo como, pues es que esa es la iglesita de Elías y su flota, no es cierto, de Elías, de Sergio, de David, de Doña Vicky, y pues ellos son la iglesia, ¿no? O sea, nosotros estamos bien, estamos fuera del círculo o en medio del círculo, en la línea del círculo, y a veces nos comportamos de tal manera en la que no somos, despreciamos la membresía de la iglesia, la importancia de formar parte, de ser iglesia. Ahora bien, ¿cómo podemos responder ante esta interrogante? Bueno, debemos responder que la membresía de la iglesia es demasiado importante. Si nosotros regresamos a Efesios capítulo 5 y versículo 25, dice en el versículo 26, el objetivo por el cual Dios murió por esta pequeña iglesia, ¿sí? Y menciono pequeña iglesia porque ahorita somos pocos. Yo no sé si el Señor nos permita crecer. Realmente el número no nos preocupa a los que llevamos esta iglesia, pero lo que sí nos preocupa es que tú tengas bien consciente de la función de la iglesia, del trabajo de la iglesia. Dice Efesios 5, 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no lleve ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es algo que Dios mismo ha instituido para el bien de sus hijos. De eso se trata el sermón de hoy. Hoy vamos a contestar brevemente la siguiente pregunta. ¿Qué es importante la membresía de la iglesia? A lo cual nosotros respondemos sí. Es demasiado importante que un verdadero creyente pertenezca a la membresía. Y ahorita vamos a dar todos los resultados, vamos a ver todo, espero desglosar todo de manera clara, ¿bien? En el versículo 47 de Hechos, ahora vamos a regresar tantito a Hechos 2, vamos para allá, Hechos 2, 47. Hechos 2, 47. ¿Ya están ahí?
Fíjense bien cómo termina la segunda parte de este versículo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lucas está diciendo esto, pero ¿quién es ese? Bueno, ese es Jesús mismo. Lucas usa este título de Señor para referirse a Jesús y no a Dios. Fíjense bien, ¿quién fue el que murió entonces en la cruz del Calvario? Jesús. Él fue el que dio su vida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es Jesús mismo quien añade a la iglesia, a su iglesia, dice aquí, los que han de ser salvos. Fíjense bien lo que dije hace rato. El evangelio no es instantáneo, la conversión no es instantánea, sino que dije que es un proceso. La salvación es un proceso. Y ahora, dense cuenta cómo coincide con la palabra que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, en este trayecto espero que se entienda, Dios hará la obra de salvación en tu corazón cuando tú verdaderamente, primero, estés consciente de qué es el Evangelio y creas en el Señor Jesucristo y el trabajo que hace la iglesia, para lo cual tú estás aquí. Esto es la importancia de este pequeño tramo que vamos a ver. Es tan importante y tan básico que nosotros lo sepamos, ¿ok? Si nos damos cuenta, la iglesia no es una sociedad. No venimos a socializar. No es como asistir al Club de Leones. Tampoco es así como si fueras al Boy and Girls Club, ¿sí? No venimos a socializar, jóvenes. Tú no viniste en esta mañana a ver qué chica estaba aquí. Chica, tú no viniste a ver qué chico nuevo venía hoy. Hermano, tú no viniste a conocer la hermana. Bueno, a lo mejor Dios de aquí después, por su misericordia y su gracia, pueda llegarse a dar algo de esto. Pero el principal objetivo para el cual tú y yo hemos venido es para escuchar el Evangelio, para que la iglesia de Cristo sea santificada y purificada por medio de su palabra. La iglesia es una institución divina. Es Jesús quien edifica su iglesia por medio de su palabra. Fue Jesús mismo. Vamos a Mateo 16, 18, hojitas atrás. Mateo 16, 18. Fuerte, lo puedes leer, Carlitos, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Y dense cuenta la promesa preciosa que viene ahí, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, dense cuenta de algo. Si el Señor Jesucristo es el que añade, esto significa que Dios mismo, quien nos lleva a amar y a valorar esto significa que es Dios mismo quien nos lleva a amar y a valorar a su iglesia, a la iglesia en la que Dios te ha puesto. Y por la iglesia me refiero a todo lo que ella compone, a este precioso cuerpo que estamos aquí representados. Aquí hay muchos miembros,
que todos tienen una función. Bien. No solo a los creyentes, a los que son la iglesia, a los miembros, por así decirlo, sino también a los oficiales de la iglesia, a las reuniones de la iglesia, todo aquello que Cristo mismo instruyó como parte de su iglesia. La iglesia o el verdadero creyente tiene 5 medios de gracia. ¿Quién me los puede dictar? ¿Uno? ¿Perdón? ¿Fuerte? Congregarnos. Lectura de la palabra. Los bautizos y la Santa Cena. Bautizos y Santa Cena. La oración. ¿Ya está? ¿Ya están los 5? ¿No faltó el congregarnos? Sí, fue el primero, perdón. Muy bien. 5 medios de gracia que Dios ha dejado para su iglesia: congregarnos, la cena del Señor, la oración, la lectura de la palabra y el bautismo. Ok. Ahora bien, ¿qué significa añadir? ¿A qué le suena añadir? Agregar, aumentar, sumar. Ajá, sumar. Aumentar es como aumentar. Aumentar es como aumentar. Fíjense, palabras célebres de mi hijo. Muy bien. Añadir no es meramente asistir, sino ser parte de la iglesia. ¿Sí? Yo estuve viendo algunos significados en diferentes diccionarios y yo le busqué por varios lados. Pegar, unir, ¿qué puse? Soldar. Busqué varios significados. Pero todos me apuntaban, todos los significados, los resultados que yo vi apuntan a, dice, pegar algo, o sea, juntar algo, y describía, se me olvidó escribirlo, me quedé con la idea de escribirlo nada más. Dice, pegar algo de tal manera que no hay nada que pueda separarlo, ¿sí? Dice, añadir es pegar, es juntar algo de manera tan intensa o tan, ¿cómo era la palabra? Como fuerte, de tal manera que no puede separarse, ¿sí? Entonces, cuando Jesucristo añade a alguien a su iglesia, este miembro no puede ni siquiera moverse a esta línea y mucho menos salirse de este precioso círculo. Cuando es de parte de Dios, que esta persona es añadida a la iglesia. ¿Sí? Bien. Dice así. ¿Unido en qué? Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, versículo 42, dice, de Hechos 2:42. ¿Cómo inicia el versículo 42? Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Conocer el Evangelio de Dios. Esta es la doctrina de los 12 apóstoles, lo que los apóstoles predicaban, ¿sí? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es como dice la palabra de Dios. Dice, era una iglesia enseñable. Si nosotros estudiamos esta iglesia de Hechos, era una iglesia enseñable que se sometía a una enseñanza apostólica, ¿sí?
esta iglesia era una unidad familiar. Dice aquí en el versículo 42, regresamos ahí, dice, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, ¿qué dice? En la comunión unos con otros, dice aquí, unos con otros. Los hermanos se veían como una familia y se ayudaban de manera mutua. Ellos compartían lo que tenían unidad en la adoración a Dios. Ese era el trabajo de la iglesia de este tiempo, y es el trabajo que nosotros debemos desarrollar. Versículo 42 dice, y perseveraban también en el partimiento del pan. Fíjense bien cómo está dividido este versículo. Primero perseveraban en ¿qué? En la doctrina, luego en la comunión y luego en el partimiento del pan. Pero también ¿en qué? En las oraciones. Esta es la tarea que el verdadero creyente tiene hoy en día. Este es el trabajo de la iglesia. Y es por eso que la semana pasada les preguntaba, ¿cuántos se visitaron? ¿Cuántos se hablaron? ¿A cuántos pudiste ofrendar? ¿Qué pudiste hacer esta semana por tu hermano? ¿Le hablaste para saber cómo estaba siquiera? Dice, perseveraban en las oraciones. ¿Por qué actividades de la iglesia? Dice, porque no dice que perseveraban en la oración singular, sino en las oraciones en plural. Es decir, ¿cuál es el trabajo de la membresía? Bueno, el trabajo es que si nosotros ahorita por la cuestión de la pandemia hemos suspendido los cultos de entre semana, pero si nosotros tuviésemos un culto de adoración entre semana, es que entonces tú deberías o debes estar en la iglesia en el culto de adoración de entre semana, ¿sí? Entonces, dice aquí, dice que perseveraban no dice que perseveraban en la oración en singular, sino en las oraciones en plural, unos por otros, y la referencia era a los diversos cultos de oraciones que la iglesia hacía. Entonces, la idea no es meramente que se reúnan a orar, sino que participaban de diversos cultos de oraciones que ellos hacían. Ahora bien, ciertamente ahorita no tenemos cultos entre semana por cuestiones de la salud, pero verdaderamente tú estás orando por los hermanos de la iglesia. ¿De verdad tú tienes esa carga de orar unos por otros? Versículo 45, adelantito, dice, verso 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era del 44 al 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, toda la sección, dense cuenta, todo lo que leímos trata de la unidad de la iglesia, ¿sí? No había llaneros solitarios. Aquí no habla la Biblia de llaneros solitarios entre el pueblo de Dios. No había creyentes desvinculados de la adoración, ¿sí? Todo esto, ellos tenían todo en común, y todo esto, hermanos, era la obra de Dios. Entonces, la iglesia es una asociación, no es una asociación voluntaria, sino es una institución divina. Entonces, si tú estás apuntando, le tienes que poner, la iglesia es una institución divina. Y es Jesús, entonces, quien añade a la iglesia y nos hace amarla.
La pregunta aquí es en esta mañana, ¿tú amas tu iglesia? ¿Tú amas la iglesia del Señor? ¿Sí? Fíjense bien cómo estos versículos o cómo la palabra de Dios nos lleva no meramente solamente a asistir, sino a darnos en cuerpo y alma por la unidad y el bienestar de la iglesia en una misma enseñanza, en una misma adoración, en una unidad familiar, una unidad de las actividades de la iglesia, en un buscar satisfacer nuestra necesidad y en un mismo corazón. Es decir, que cuando tú tienes una necesidad, el único lugar en donde tú puedes buscar tu solución es dentro de este cuerpo, es en la palabra del Señor, ¿sí? Y es necesario y es tan importante que nosotros veamos la iglesia como esa institución divina. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, la iglesia, este lugar, es el medio que Dios usa para salvarnos. Versículo 47. ¿Ya están ahí? Dice, vamos a leer 46 y 47, ¿sí? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, es importante que nosotros veamos la iglesia como algo demasiado, como esa institución divina, y debemos amarla porque es el medio que Dios usa para salvarnos. Miren, es bien fácil ser agente libre como este individuo de aquí o como este de acá. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no va a observar o no vas a tener hermanos a tu alrededor que te puedan decir, oye hermano, yo veo que en esto tú estás pecando, yo veo que tú tienes un pecado de mentira, un pecado quizás adulterio, vamos a poner, ¿qué otro? Codicia, etcétera. ¿Cómo es que Dios va a poder trabajar en tu corazón si no hay quien te esté amonestando? Miren, para los que les gusta el fútbol o cualquier tipo de deporte que te gusta, ¿qué se necesita en medio para que dos equipos jueguen? ¿Qué se necesita para que dos equipos jueguen? Un árbitro. El que va a decir, hey, el que va a parar las cosas y va a decir, hey, ahí sucedió algo, ¿sí? Y cuando sea necesario, tarjeta amarilla. Esperamos que nunca sea necesario, pero cuando sea muy necesario, roja. Ahora bien, ya después detallamos lo de las tarjetas. No es el tema ahorita. Dice el versículo 47, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. La Biblia de Jerusalén lo traduce de la siguiente manera: el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Así es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Así lo traduce la Biblia. La iglesia es el medio que Dios utiliza para salvarnos. Hermanos, Dios usa medios para salvarnos. Dios usa su palabra predicada para salvarnos. Romanos 10:17, rapidísimamente, adelantito.
Romanos 10, versículo 17. Romanos capítulo 10 y versículo 17. ¿Ya están ahí? Fíjense bien. Qué don tan precioso el que va a mencionar. Dice, así que la fe es por él. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. No es que tú te vas a salvar por una confesión de fe. No es que tú te vas a salvar porque vengas a hacer la limpieza y tengas el lugar, ayudes en la iglesia. Son dones que puedes tú poner al servicio de Dios definitivamente. Pero no será finalmente lo que nosotros nos salvará las obras que tú quieras hacer. Dice la palabra de Dios que nuestras obras para Él son como trapos de inmundicia, ¿sí? Pero lo que sí dice su palabra es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios, Espíritu Santo, usa la palabra predicada como el medio para convertirnos. Así es de que Dios usa la iglesia y su palabra para que nuestros corazones sean transformados. Mira, tú puedes hacer el esfuerzo de dejar de ser un adúltero, tú puedes hacer el esfuerzo de dejar de mentir, tú puedes hacer el esfuerzo de quitar cualquier otro pecado de tu vida, pero si Cristo no está en medio, tú vas derechito al infierno. Tus obras no te van a salvar. Con esto no estoy diciendo que el verdadero creyente no pueda pecar. ¿Vamos a seguir pecando aún siendo verdaderos creyentes? Sí, pero ¿qué dice Pablo? No agarremos como pretexto el sacrificio de Jesucristo para nosotros entonces deliberadamente seguir pecando. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, necesitamos nosotros reconocer el Evangelio de Cristo, amar la iglesia, asistir a la iglesia, servir en la iglesia, y aquí es donde Dios va a traer a nosotros la transformación necesaria. Es donde vamos a crecer en fe, en el conocimiento de su palabra, y podemos ser entonces nosotros la iglesia que Él desea. La salvación es un acto definido en el tiempo, pero es también un proceso. La palabra de Dios dice que Él predestinó a los que habían de ser salvos, ¿sí? Él lo dice en su palabra. Pero la santificación, el hecho de que tú estés aquí presente, ese es un proceso de santificación. Dios no solo busca convertirnos, Él busca glorificarnos. Todos los salvados son llamados a perseverar dentro de este círculo, a amar este círculo. Y ya dijimos que amar no es algo sencillo, ¿cierto? ¿Acaso, como pregunta, ustedes le dieron una leída más a 2 Corintios 13? Primera a Corintios 13, donde dice que el amor es sufrido, es benigno, que el amor no tiene envidias, que no es jactancioso, que no se envanece, no guarda lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. Nada más basta hacernos una pregunta. ¿Cuántas veces tú pecaste en esta semana? ¿O cuántas veces pecamos en esta semana? Innumerablemente. Eso fue un hecho. Pecamos a granel, ¿sí? Por mayoreo. Pero aún así, Dios, sabiendo
que tú eres un pecador y que tú vas a continuar pecando, Él se entregó por amor hacia su iglesia, a los que Él había predestinado ya a apartar para su gloria. Mira, debes gozarte de estar aquí en medio de esta iglesia. Porque si tú estás aquí en esta mañana, Dios te puso los medios, ¿cierto? Pero si Cristo es el que te está llamando a este proceso, debes darle gracias a Dios. Porque a pesar de que tanto aquí estando fuera del círculo o estando como un pecador todavía, pero queriendo ser parte de una iglesia, este es un proceso que tú debes amar y debes agradecerle a Dios que Él te esté llamando a formar parte de su pueblo. Él busca glorificarnos. Todos los salvados son llamados a perseverar, a ser añadidos a su iglesia, a amar a la iglesia de manera intensa. Así es de que Dios utiliza a su iglesia como un medio de gracia para preservarnos, para ayudarnos en nuestra salvación. Fíjate bien cómo lo dice Lucas. Dice, los que habrían de ser salvos, dice así en este versículo. Así es de que Dios instituyó la iglesia como un medio para confesarle delante de los hombres. Tú estás aquí en este día, en esta tarde ya, con el propósito de que tú puedas salir allá afuera y anunciar lo que Cristo ha hecho por ti. Ese es el trabajo de la iglesia. Mateo 10 del 32 al Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10 del 32 al 33. Esta es una promesa de Dios. ¿Ya estás ahí? Mateo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es una promesa de Dios. Y te animo a creerla. Si tú llegas a creer esta promesa, tú puedes llegar a amar a la iglesia. La membresía de la iglesia es el medio que Dios ha instituido para que la iglesia invisible, es decir, los creyentes, los elegidos, las personas salvas, le confiesen ante los hombres. Hermanos, ¿tu vecino sabe que eres creyente? Faltan unos grillitos por ahí ahorita. ¿Tus vecinos saben que eres creyente? ¿Sabes por qué sí sabe? ¿Saben por qué sí sabe tu vecino? A lo mejor tú no le has predicado el evangelio, pero si él ve que tú sales arregladito a cierta hora los domingos, ¿a dónde cree que él piensa que tú vas? ¿A la iglesia? ¿Eso es seguro? Es que va a la iglesia, ¿verdad? Perdón. Ellos, al vernos salir bien vestidos todos los domingos a la misma hora, ellos saben que vamos a unirnos a un precioso círculo por el cual Jesucristo, bueno, ellos no lo saben, ellos no saben que Jesucristo pagó por este precio, pero ellos sí saben que tú vas a la iglesia. Pero esto tú y yo ya lo sabemos, ¿verdad?
Y eso debe ser nuestro gozo, que los domingos vayamos a la iglesia con mucho gozo, amando la iglesia que Dios instituyó como un medio para confesarle delante de los hombres para nuestra salvación. Miren, Juan Calvino dijo lo siguiente: nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Eso lo dijo Juan Calvino. Nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Dios instituyó a la iglesia para que sea un medio de santificación. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, es así porque solamente los miembros en plena comunión de la iglesia disfrutan. Entonces, este individuo va a disfrutar entonces de los privilegios de ser miembro de una iglesia. ¿Cuáles son los privilegios? Quizás tú puedas decir, muchos de ustedes no saben, muchos de ustedes ya se lo saben. ¿Cuál es el privilegio de ser parte de la membresía de la iglesia? Bueno, ellos gozan de ese privilegio de participar principalmente del bautismo en agua. Ese es un privilegio grande, el cual tú debes considerar. Un verdadero creyente tiene privilegios. Ellos gozan del privilegio de participar de la cena del Señor. Solamente los miembros pueden participar de la cena del Señor. Y estos sacramentos son medios de gracia que Dios ha instituido para santificarnos. Y solamente este tipo de miembros puede elegir a sus líderes que cuidan sus almas. Ellos gozan del cuidado pastoral, ojo, siempre y cuando se dejen. Y al participar, solo ellos pueden votar en las asambleas de la iglesia. Solamente ellos pueden participar de los ministerios de la iglesia. Solamente ellos pueden ser maestros, ancianos, diáconos del ministerio musical de la iglesia. Solo los miembros tienen esos privilegios. Y al participar de ellos, pueden ellos confesar entonces: esta es mi iglesia, esta es mi familia, esta es mi casa, este es mi pueblo y estos son mis hermanos. Ese es el trabajo de la membresía de la iglesia. Ese es el privilegio de la membresía de la iglesia. Solamente el miembro puede gozar del cuidado pastoral, lo voy a repetir, de ser maestro, de ser anciano, de ser diácono, del ministerio musical. Solo los miembros tienen ese privilegio. Y al participar de ellos, entonces ellos pueden confesar con toda tranquilidad, con todo gozo: esta es mi iglesia, esta es mi familia, esta es mi casa, este es mi pueblo, ellos son mis hermanos. Y yo no meramente asisto a la iglesia, sino ahora soy parte de ella. Ese es el trabajo de estar dentro de este círculo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cuál es la aplicación que vamos a tener entonces nosotros? Bien, alguien podría objetar y decir: nada de esto establece la membresía formal de la iglesia. Pero hermanos, la iglesia está descrita en la Biblia como una sociedad, como una nación, ¿sí? Cada nación tiene
manera de certificar a los que son ciudadanos de ella y quienes no. Yo no sé si siga esa ley en la actualidad, pero si un niño nace dentro de las fronteras de México, dentro de México, ¿a qué país pertenece? A México. Pero si ese niño nace fuera de la frontera, digamos con Estados Unidos o Guatemala, que son nuestras fronteras, bueno, pues ellos pertenecen o a Estados Unidos o a Guatemala. Yo no sé si siga esta ley de lo siguiente que voy a decir. Si un niño, si una madre va embarazada y el niño nace en el avión, yo no sé, yo estaba seguro de esto. Creo que de inmediato el piloto debe informar bajo qué territorio está para que sobre eso se certifique que el chiquillo es de esa nación. ¿Sí? O sea, imagínense un parto allá arriba, ¿no? Bien. Pero solo una nación puede certificar que Abigail nació en México, en el estado de Veracruz, en el municipio de tal, ¿verdad? La certifica como una ciudadana de México, ¿verdad? Bueno, entonces la membresía, y el hecho de que Abigail haya nacido aquí le da muchos privilegios el país, primeramente, de darle una identificación de que ella es Abigail tal, ¿verdad? No me sé tus apellidos, de Jessy. Ok, Rivera. Hernández Rivera, ¿verdad? De que este niño entonces ahora puede gozar de ser registrado, de ser registrado demográficamente. Solamente él va a poder elegir, votar en las elecciones de su país. Solamente él va a poder sacar pasaporte, abrir una cuenta de banco, etc. Es lo mismo que sucede en la membresía de la iglesia. Solamente el miembro de la iglesia es como puede elegir a sus pastores, es como puede involucrarse en un ministerio de la iglesia, al él amar así en sí mismo la iglesia del Señor. La membresía formal de la iglesia hace lo mismo, nos dice que somos miembros de un cuerpo de Cristo, quienes tenemos derecho a los privilegios de esta institución divina que es la iglesia. Esos privilegios son los que han profesado su fe en el Señor Jesucristo y descansan únicamente en sus méritos para salvación y han profesado obediencia al Señor Jesucristo. Pero alguien dirá, yo hago eso. Entonces mi pregunta, si tú puedes hacer esto, incluso para nosotros, los que ya somos miembros de esta pequeña iglesia, la pregunta es, ¿y tú estás trabajando de veras en esta iglesia? ¿Tú estás trabajando para tu Señor dentro de este precioso círculo que Él ha instituido por su misericordia? ¿Amas a la iglesia como Cristo la ama? ¿Y a sus miembros? La iglesia, a la luz de la Biblia, es todo lo que Dios ha instituido para el bienestar de la iglesia. El ministerio y la palabra. Vamos a Hebreos 13, versículo 7. A lo mejor ya unos ya dijeron ahorita, si tú ya te lo sabes, a lo mejor ya hiciste un ups por ahí. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Hebreos 13, 7.
¿Ya están ahí? Hebreos 13:7. Mira, si tú amas a la iglesia, entonces vas a amar este versículo. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí? En otra versión, ¿alguien tiene otra versión? Yo esta versión. Bueno, en otra dice: obedecer a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Sí? Bien. Hay un comentarista que se llama el doctor Ryan McGraw. Dice: ¿cómo pueden los pastores? Y quiero que pienses bien esta pregunta, quiero que la escuches bien y seas sincero contigo mismo. Dice así. Perdón. No, 13:17, perdónenme. Sí, cierto, 13:17, perdónenme. Otra vez lo leemos. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto ¿qué? No es provechoso. Ahora bien, este comentarista Ryan McGraw dice lo siguiente. Él hace una pregunta a la iglesia y quiero que observen bien esta pregunta, y dice lo siguiente: ¿cómo pueden los pastores ser responsables de un cuerpo definido de creyentes si ellos no pueden definir los límites de ese cuerpo? ¿Serán ellos responsables por aquellas almas que van según su placer, como estos? ¿Pueden esos cristianos obedecer ese mandamiento de estar sometidos a sus pastores? ¿Es importante la membresía en la iglesia? Sí, hermanos, es muy importante la membresía de la iglesia. Es importante porque es la obra de Dios y es el medio que Dios usa para salvarnos. Tenemos que amar lo que Dios ama, y Dios ama a su iglesia con todo lo que ella es. Pero qué difícil, hermanos, es dejarnos a veces pastorear. Espero yo que estas preguntas puedan sonar en tu corazón y en tu mente esta semana. ¿Cómo es que un pastor puede entregar cuentas de un agente libre? De una persona que no, es que yo no quiero que se metan conmigo, no quiero que se metan en mi vida. Preferimos muchas veces estar fuera del círculo o en los límites del círculo para que nadie se meta conmigo. Mis hermanos, la membresía es tan importante porque santificar la iglesia del Señor no es nada fácil para nosotros, aclaro. Para Dios lo es, porque Él usa su palabra, y cuando Él la usa, Él no tiene límites. Por eso es tan importante que tú consideres la iglesia como un círculo vital importante para tu vida. Hay una responsabilidad tremenda en un pastor, sí, cierto, pero también la hay en ti. No podemos pastorear a gentes libres, ni gente que no está en el círculo. ¿Estás o no estás?
es importante que nosotros sepamos, conozcamos el motivo por el cual Cristo murió. Y ya que lo conoces ahora, yo te invito a que tú seas parte de la membresía de la iglesia. Quizás nos lleve un proceso largo, quizás sea un proceso largo, no es fácil, pero lo que sí es que si tú no amas la iglesia, tú no puedes amar a Cristo. Si eres un agente libre que te quieres conformar con escuchar sermones, reitero, los sermones de los hermanos en internet son muy buenos, pero ellos no están aquí para vigilar tu alma, ni tampoco tu conducta. Así es de que necesitamos que ustedes amen la iglesia, que ustedes aprendan a amar a la iglesia como Cristo te amó y se entregó por tus pecados. Si tú has asistido a una iglesia durante años y has estado en el cristianismo, pero no habías contemplado la iglesia como lo que es, te tengo una buena noticia. Y se los dije hace 8 días. Si tú te sientes con una vergüenza delante de Dios por no haber contemplado la iglesia como tú debiste haberlo hecho, la buena noticia es que hoy puedes arrepentirte de ese pecado que no es notorio, pero que está en nuestro corazón, y venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón y amar a su iglesia. Si tú estás como estos agentes libres, si has criticado a la iglesia, ahora si tú estás dentro de la iglesia pero como quiera te ha dado igual la iglesia, la otra buena noticia es que estás aquí presente y podemos, Cristo nos da la oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe. Ahora, si tú no conoces el Evangelio de Cristo y tú nada más veías la iglesia como, pues, es que ahí va para buscar de Dios, para liberar su alma, para no sé qué te dé, lo que tú quieras pensar. Si tú estás aquí en esta mañana y no habías escuchado el esquema de la iglesia y ahora lo escuchaste, bueno, ahora sabes que la Biblia habla de un Dios, habla de Jesucristo y habla de su iglesia. Así es de que ese Dios que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. Repetidamente yo hablaré de esto. Si nos vamos hojitas atrás en Hebreos capítulo 9 y versículo 27, la Biblia habla que un día tú que estás aquí vas a morir. Hebreos 9, 27. Y la Biblia habla que un día tú y yo vamos a morir. No sabemos cuándo va a ser, porque probablemente tú vayas saliendo de este lugar y te maten aquí afuera, o probablemente tú puedas conservar la vida un tiempo más. Realmente en mí no está el saber cuándo tú vas a morir. ¿Acaso tú sabes si te va a dar un infarto al rato? No sabemos. Estamos a expensas del único juez justo. Dice la palabra de Dios, dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Después de que tú y yo muramos, no hay purgatorio y no hay otro lugar de transición en el cual te van a poner para checar tus obras. No te vayas con esa mentira. La palabra de Dios cita muchísimos pecados que existen en el hombre en el libro de Romanos, capítulo 1.
Romanos 1. Solo voy a citar algunos versículos, pero tú puedes leer en tu casa desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Yo solamente voy a leer del versículo 29 en adelante, y yo te animo a que tú te analices conforme a la luz de las Escrituras si tú has cometido alguno de estos pecados. Dice: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes, habiendo entendido que hay un juicio de parte de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. No solo que los hacen, sino también se complacen con los que practican estos pecados. De eso es de lo que está hablando. Habrá un juicio y no podrás librarte del juez justo y verdadero. En el Salmo 5, si tú vas al Salmo 5, la palabra de Dios habla lo siguiente y dice así: Salmos capítulo 5 y versículos 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículos adelante en el capítulo 7 y versículo 11 dice: Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Tú te conoces a ti mismo? Tú que estás aquí, ya sea por primera vez o si has venido. Pero muchos han dicho, como dice en el Salmo, capítulo 14 y versículo 1, muchos piensan y son como el necio que habla aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Pero Jehová lo miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mas todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú has creído que por tus buenas obras tú tienes un crédito o un mérito para con Dios, te has equivocado de Dios. Porque Él solamente salva por medio de su Hijo Jesucristo y la fe en Él. Es importante, la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Sí hay una vida eterna con Cristo y hay una vida de muerte en el infierno. Así es de que nosotros te animamos nada más a que tú consideres tu vida, a que tú consideres tu corazón, y si tú has pecado, si tú has codiciado, si tú has adulterado, dense cuenta que los 10 mandamientos no se conforman solamente a dar el mandamiento, sino también habla lo que incluye el mandamiento. La Biblia dice que no cometerás adulterio, pero dice que con tan solo que miremos a una mujer o a un hombre y la codiciemos, ya hemos pecado en nuestro corazón delante de Dios. Así es de que quizás hay mucho de qué arrepentirnos.
te animamos y te alentamos a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, esta es la palabra que con esto concluyo este tema. Y quise explicarlo también porque vamos pronto, muy pronto, los miembros de la iglesia, dentro de un culto general, vamos a participar de la Cena del Señor. Y yo quería explicar el por qué no a todos le damos la Cena del Señor. Solamente es a los miembros, pero eso a ti ni nos hace más, ni te hace menos a ti. Simplemente es que nosotros, esperando el ser la iglesia que Dios demanda, estamos conscientes de nuestro trabajo y esperamos con todo nuestro corazón y nuestro amor poder servirte y explicarte lo que tenemos que explicarte. Somos una iglesia, somos un cuerpo, ya lo vimos. Así es de que varones, mujeres, identifíquense los unos con los otros. Amémonos, oremos los unos con los otros, por los otros, y hagamos el trabajo que Dios requiere para su gloria. ¿Sales? Pues vamos a ponernos de pie, por favorcito, y vamos a dar gracias. Su gran majestad,